Hace poco realicé para un trabajo una investigación acerca de cómo la presión social afecta el rendimiento académico. Y leyendo varios artículos y todo esto para hacer mi marco teórico, di con cosas muy interesantes, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar del fenómeno de la presión social, para desmantelarlo desde adentro. La presión social se define como una manipulación invisible que afecta, invisible porque afecta indirectamente a las personas. Esta presión intenta modificar el comportamiento de otra persona por medios indirectos, ¿no? Un comentario, si no lo sometes y le dices que lo hagan, no, ¿verdad? Eso ya no es presión social, eso ya se llama, eso ya es otra cosa, ¿sabes cómo? Pero con palabras, con miradas, con te castigo con mi silencio, ¿no? Con ciertas cuestiones. Entonces, eso es la presión social. Y te la puede ejercer un padre, un maestro, un hermano, cualquier persona que forme parte de esta sociedad, ¿no? Básicamente. Hasta hace relativamente poco yo era una persona que cedía mucho a la presión social. Y hasta que me conocí me di cuenta de por qué como seres humanos, hasta que crecí en conciencia, pues, me di cuenta por qué como seres humanos somos susceptibles a la presión social. Y esto es más complejo de lo que esperaríamos, porque muchas veces nos dicen cosas como de, ay, pues ya no le hagas caso, o ya no te lo tomes tan personal, o lo que sea. Pero es que hay un vínculo invisible real, que es lo que quiero hablar hoy. Para empezar, vamos a hacer un paréntesis aquí, porque siento que de adolescentes y de niños es algo que no podemos evitar, porque somos dependientes, nos guste o no, todavía de los adultos y todavía de estos constructos sociales, de la educación, otros adultos, lo que sea, ¿no? Porque aún no hemos alcanzado el nivel de desarrollo óptimo para tomar las mejores decisiones. Podemos ir tomando nuestras propias decisiones conforme pasan los años y podemos ir resolviendo nuestras propias necesidades también, pero dentro de un límite, ¿no? Entonces, por eso en esta época somos mucho más susceptibles. Aparte porque en la adolescencia, por ejemplo, atravesamos muchos cambios emocionales que nos generan mucha confusión. Entonces ahí entramos en un periodo especialmente vulnerable en cuanto hablamos de presión social, ¿no? Pero vean, esto pasa en la adolescencia, pero en la adultez ya estamos hablando de otra cosa. ¿Qué entonces, aparte de ser gregarios, qué más entonces nos hace ceder a esta presión? Que a esas alturas ya hemos interiorizado la voz ajena como propia. Ya la internalizamos, ya internalizamos el juicio. Ya esto, si quieren buscarlo así a más profundidad, esto se le llama super yo, ¿verdad? Es una estructura psíquica que vamos desarrollando cuando se forma el yo. Cuando se forma la personalidad, cuando se forma el yo, ¿verdad? El yo se divide, no exactamente se divide, pero se podría decir que del yo abstraemos dos partes, ¿no? Que es el super yo y el ello. El ello es todo lo instintivo y el super yo es como las normas que interiorizamos. Entonces, lo que pasa aquí en la adultez es que debemos
Es como si necesitáramos un calibramiento, porque la estructura que tenemos todavía es la estructura que ayudó a ese niño a sobrevivir y a ese adolescente a sobrevivir. La estructura que dependía de que fuéramos aceptados. La estructura del niño que no podía defenderse. Pero en la adultez, claro que puedes defenderte. Claro que puedes hacerlo, ¿no? Ya no estás tan vulnerable, y no porque la vulnerabilidad o el miedo, todo eso no exista, sino porque ya estás armado con las suficientes herramientas, para pararte y hacerle frente al mundo, ¿no? Y a lo primero que le tienes que hacer frente, claramente, es a ti mismo. Entonces, oye, tienes que actualizar esa base de datos llamada super yo, donde están todas las normas, las creencias, todo eso que no te sirve y que dirige, sin embargo, tu comportamiento. Porque no sé, imagínate, te pudieron decir, gritar es malo, güey. O cualquier cosa, ¿no? Güey no, o sea, güey yo les estoy diciendo a ustedes, pero seguramente así no les dijeron. Te pudieron decir, gritar es malo. Y imagínate creer con esa creencia y ya después no poder como gritar cuando lo necesitas. Porque claro que va a llegar, no vas a vivir gritando, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en el que lo necesites para reafirmarte o para, no sé, un momento en el que lo necesites. Y eso te va a ocasionar otro tipo de problemas. Entonces debes actualizar esa base de datos con la nueva independencia y la nueva identidad que ya formaste, porque ya tienes herramientas, antes no tenías. Y lo que pasa es, como esta historia del elefante, ¿han escuchado esta historia del elefante? Es muy famosa, pero se los voy a contar. Era un elefante en un circo, ¿no? Y ¿saben qué tamaño tiene un elefante, güey? O sea, mis brazos no alcanzan. Pero son grandes los elefantes, ¿no? Y el elefante estaba inmóvil por un clavito, así que estaba en el piso, como de arenita. Estaba así clavado el palito y aquí con un lacito que sostenía la pata del elefante, ¿no? Un clavo, güey. ¿Sabes lo que un clavo le hace a un elefante? Ni cosquillas, o sea, un clavo en el piso, pues, ni cosquillas, güey. ¿Cómo lo va a detener eso, no? Entonces, al niño se le hace muy ridículo, a un niño que iba pasando por ahí con su papá, se le hace muy ridículo y le dice, ¿por qué ese elefante no se va, no se mueve, si está con un clavo bien chiquito? O sea, obviamente, o sea, se puede desatar, se puede ir. ¿Por qué no se mueve? Y el papá le dice, porque un día ese elefante fue chico. Un día ese elefante fue chico. Y de chico seguramente intentó irse, pero no podía, ¿verdad? De chico el clavo sí lo detenía. Entonces, cuando creció, simplemente dejó de intentarlo. Y eso es básicamente esa metáfora. Es exactamente lo que nos pasa con respecto a estas creencias. Debemos actualizar esas creencias con la persona que somos o con la persona que queremos ser. Todo empieza como aspiración. Todo. Hasta que simplemente un día te ves al espejo y ya eres. Pero en fin, eso es lo que nos mueve. La incapacidad de vernos a nosotros mismos como lo que en realidad somos. La creencia de que no puedo defenderme, la creencia de que no puedo yo solo, la creencia, son todas creencias basura. Eso es lo que nos mantienen sujetos a la presión social. Aparte de que, claro, ya lo he dicho antes, pero
importante destacar que vivimos en una sociedad codependiente, entonces lo normal es la codependencia. Y qué feo, qué mal que querer superarte sea tener que a veces alejarte de esa necesidad gregaria, de esa necesidad de vivir en sociedad así, de hacer bola para poder seguirte a ti mismo. Qué desgracia y no, ¿verdad? Qué desgracia y no, porque es una gran bendición. O sea, al principio te duele claramente, pero después entiendes que fue necesario. La presión social es solo eso, presión, una presión así como atmosférica, pero no es dueña de tu voluntad. Es un truco. La presión social es un truco psicológico. Es un truco. Lo he vivido mucho, hasta en comentarios luego, güey, sí voy a decir esto. Me dejan Biblias así. Una vez un tipo que se llamaba Michi no sé qué, tenía la foto de un gato. Lo vi porque me llegó la notificación de su comentario. Me dejó una Biblia así diciendo de que, ay no, y que yo no había sanado mi sombra, y que yo no sé qué, y que, o sea, sí, un megatexto así, ¿no? Pero lo entenderías si hubiera sanado tu sombra, y no sé qué tanta cosa me dijo. El chiste es de que se me hizo muy interesante psicológicamente analizar ese comentario, porque me di cuenta que esa persona se estaba proyectando. Que el que tenía sombra y le estaba reprimiendo era él, por la manera tan condescendiente en la que me hablaba. También vamos a hablar de la condescendencia porque es una máscara egoica, pero eso será en otra ocasión, ¿verdad? El chiste es que yo me di cuenta de eso y se me hizo muy interesante, hasta le tomé captura para después hacerles un video, no de esa persona, sino de precisamente de este fenómeno que pude observar. El chiste es de que después, cuando me volví a meter a mi video, porque no sé qué le iba a cambiar o le iba a achicar algo al video. El chiste es que me metí y ya había borrado ese comentario. Lo borran. Ya me ha pasado más de una vez que me dejan un comentario así, criticándome y no sé qué, y después lo borran. Yo no lo borro, yo no borro comentarios. A menos así como que sean bien groserotes, entonces ahí sí, ¿no? Pero si no, yo no los borro. A mí no me da miedo que me juzguen y que pongan lo que quieran, porque yo tengo bien claro quién soy. A mí no me da miedo. Pero bueno, entonces sí me pasó eso. Y es muy interesante porque a veces nosotros tenemos mucho miedo de lo que otras personas puedan decir de nosotros, cuando en realidad todo eso es una ilusión. La presión social, la crítica, todo eso es una ilusión, güey. No te pasa nada si otros hablan mal de ti o si otros... No pasa nada, güey. ¿Cuántos comentarios no me han dejado a mí? Aunque después los borren, les digo, pero ¿cuántos comentarios no me han dejado a mí? Y aquí estoy, y no me pasó nada. La única forma en la que esto te puede afectar es si tú modificas tu comportamiento. Porque no hay forma así como directa, a menos de que te sometieran físicamente o algo así. Pero esos güeyes luego son bien cobardes, o sea, si me quieren confrontar dejándome un comentario, ni siquiera en mi cara, ¿cómo van a hacer algo así, no? O sea, son bien cobardes. Pero, les digo de que es una ilusión. Y lo hacen porque no pueden, porque saben que no pueden hacerlo de otra forma. Quieren tener el poder sobre ti y saben que no pueden hacerlo de otra forma. Quieren modificar tu comportamiento, pero todo eso no tiene valor si tú no cedes. Una vez que entiendes que la única manera en la que puedes ceder es porque tú te creíste que eres algo que no eres, que tú te creíste que eres débil, que tú te creíste que no puedes sin esas personas, que tú te creíste las mentiras, que esos mitómanos, porque eso es lo que son, mitómanos, te quieren hacer creer. Cuando tú te crees sus mentiras, es cuando tú puedes caer en la presión. Es cuando tú estás vulnerable a caer. Pero cuando no te pueden hacer nada. Ellos
hacen puras ilusiones porque no pueden hacer cambios reales, porque no pueden moverte. Si ellos, no sé, por ejemplo, me hicieran un video a mí, güey, diciendo, no, que, no, que esta chica, miren lo que habla y es bien egocéntrica, porque eso es algo que siempre me dicen. Si ellos me hicieran un video así, a lo mejor mucha gente sí lo seguiría, pero a mí no me moverían de mi centro. No conseguirían una reacción de mí. Nada más sería como que, mira, me hicieron un video. Y ya X. No conseguirán una reacción de mí. Y ellos, siento que muchas veces las personas que me siguen son, o sea, no que me siguen, que vean mi contenido, pues, sino las que me comentan, pues. Ándale, eso quise decir. Las que me comentan cosas, pues, negativas, digamos. Se nota cañón que son personas que no tienen voz propia, porque siempre me sacan a relucir a tal filósofo dijo no sé qué, pero este libro dice que no sé qué tanto. O sea, nunca dicen yo creo esto. Nunca. Y entonces la manera que tienen de convencer es escudarse en otras personas. O es o es hacer críticas y hablar mal de otros porque su propio diálogo no lo tienen desarrollado o saben que no moverían a personas con su propia voz si ellos nada más se sentaran así como yo a la cámara y fueran honestos. No que hablaran exactamente como yo o que no, ¿verdad? Sino que simplemente ellos hablaran con su propia voz. No moverían a las otras personas. Es más, güey, ese comentario que me dejó no sé qué era, si chavo o chava, no sé qué era, pero que me dejó esta persona y que después lo borró, lo alcanzó a leer otra persona que comentó y él puso que ese comentario se le hacía bien ridículo porque no tenía fundamentos y no estaba vacío y estaba vacío, perdón, y estaba vacío. Entonces, yo creo que esa otra persona leyó ese otro comentario y fue cuando borró su comentario. No pueden sostener su palabra. No pueden. Y sin que yo le dijera algo. Yo no le dije, ay no, o sea, yo no reaccioné, yo no intenté defenderme de él. Y esa misma persona se dio cuenta y le dijo que su comentario estaba muy ridículo porque no tenía fundamentos reales. Las mismas personas se dan cuenta cuando tú hablas con la verdad. Cuando tú eres honesto, a lo mejor no tienes la verdad o de todo, o no eres perfecto, pero tener la verdad no es ser perfecto en ese sentido, sino es que tú creas genuinamente lo que dices, ¿sabes? O sea, que tú te dirijas con honestidad, sin máscaras. Y ya después puedes cambiar de opinión y decir, no, pues aquí me equivoqué, pero siempre hablé diciendo lo que creía en ese momento. Siempre. ¿Verdad? Nunca lo hice con intención de engañar, lo hice desde el conocimiento que tenía. Y esa presión social para mí también es una muestra como de envidia. Yo no lo creía, yo dije, ¿quién me va a tener envidia a mí? Por Dios. O sea, como que yo soy muy ajena a todo eso, ¿saben? Como que es como, pues, no sé. Ya se me hace muy raro. Pero muchas personas siempre viven para gustar a otros o siempre viven como pidiendo permiso para hablar o para decir ciertas cosas. Y verme a mí, ver que hablo sin pelos en la lengua y ver que digo lo que quiero y ver que hace cuenta así, es algo que les duele mucho y yo lo veo por la manera en la que me comentan. Lo veo por la manera, o sea, por lo que me escriben y por cómo me lo escriben. Y todo eso se los estoy diciendo para que ustedes lo contrasten con sus propias vidas y vean la ilusión de la presión social. Cuando hablas así fuerte, sin pedir permiso, cuando eres quien estás destinado a ser, todas las personas que no son, todas las personas que viven desde la máscara, todas las personas que no tienen esas virtudes que tú estás teniendo, van a ponerse a la defensiva.
y te van a querer hacer cambiar, porque las personas que genuinamente ellas no quieren hacer introspección o no quieren hacer trabajo interno, lo que siempre buscan hacer es cambiarte la narrativa o hacerte, como querer cambiar de opinión, porque es como que les muestras que ellos están en el autoengaño, aunque tú no se los digas directamente, ellos se dan cuenta cuando te escuchan hablar o cuando te ven o cuando ven muestras de tu expresión álmica. Entonces te van a querer hacer cambiar y hacer ser como ellos. Pero tú tienes que mantenerte recto y mantener una fe inquebrantable en quien eres. Sin importar si cometes errores o no. Los errores son cosas que podemos corregir. También debemos perderle miedo, ¿verdad? Porque siento que, ¿cómo condenamos el error? No. Para eso estás, güey, para equivocarte, ¿sabes? Los errores son cosas que podemos corregir, entonces no le tengas miedo. Pero si tú siempre estás así de que, como dudando mucho, entonces te van a jalar muy fácil. Por eso siempre debes mantenerte así en tu centro. Siempre debes mantenerte firme. Siempre acuérdate de vivir con la frente en alto. Acuérdate de vivir siendo honorable y viviendo feliz por ser quien eres. Y no escuches nunca la voz de la desgracia. Esas son voces que te quieren desviar de tu camino. La presión social. Esas son las voces de las personas que no se atrevieron a tomar su propio camino y que entonces te quieren sacar del tuyo. Pero tú tienes que confiar en ti. Tú eres la primera persona en el mundo que apuesta por tu voz, que apuesta por tu proyecto, que apuesta por tu visión. Tú vas a ser la primera persona y por eso debes mantenerte firme. Porque si no, eso no va a crecer. Te vas a dejar llevar por las voces de otros, ¿verdad?